Si nos guiamos por la ficción, la promesa de la modernidad nos ha hecho imaginar futuros maravillosos, en que la humanidad florece de la mano de la tecnología, como también nos ha hecho imaginar profecías apocalípticas, en que las inteligencias artificiales dominan la humanidad. En el mundo del trabajo, desde el surgimiento de Internet, que nos han prometido una revolución en la forma que producimos bienes y servicios. En la red se suponía encontraríamos la opción de trabajar desde la comodidad de nuestro hogar para un patrón o patrones que están en el otro costado del mundo, todo en el marco de una linda aldea global. Recientemente, en Chile se publicó la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo. Aplaudan. Gracias. Muchas gracias. Esta ley se tramitó en tiempo récord, ya que se estimaba necesaria para soportar los efectos que las medidas de la autoridad para hacer frente a la pandemia del coronavirus tendrían sobre las relaciones de trabajo. Su tramitación express, el hecho de que ya existían reglas que permitían teletrabajar, nos hacen preguntar, bueno, ¿cuál es la leguleyada detrás del teletrabajo? Lo primero sería determinar entonces qué es trabajo a distancia y qué es teletrabajo. La nueva ley tiene de título Ley de Trabajo a Distancia y de Teletrabajo, pero no parece darles mucho trato diferenciado a estas dos ideas. Sin embargo, existen diferencias conceptuales entre ambas. Esta diferencia se hace más difusa, hay que reconocerlo, mientras se produce una mayor penetración de las tecnologías en el espacio laboral. Sin embargo, de todas formas se puede distinguir entre trabajo a distancia y teletrabajo una relación de género a especie. Eso sí, existe una similitud. Ambas suponen la prestación de servicios que se realizan fuera de lo que tradicionalmente entendemos como el establecimiento de la empresa. Se puede entonces realizar la prestación de servicios desde distintas locaciones en forma remota. Por otro lado, la diferencia entre estos tipos de trabajo consiste en la intensidad del uso de tecnologías informáticas en el desarrollo del proceso productivo. Un trabajador a distancia puede ser, por ejemplo, un tradicional trabajador a domicilio que produce parte de los bienes o servicios para la empresa desde su hogar. Asimismo, también puede ser un ejemplo de trabajador a distancia un vendedor viajero. Para el teletrabajo, en cambio, se requiere que el trabajador no solamente esté fuera del establecimiento, juega un rol importante el uso intensivo de medios tecnológicos al momento de la prestación de servicios. Además, esta prestación de servicios debe escapar de alguna forma de la organización tradicional del trabajo. Es decir, en conclusión, todo teletrabajo es trabajo a distancia, pero no todo trabajo a distancia es teletrabajo. Es necesario, para darle perspectiva al análisis del marco legal que regula el trabajo a distancia en Chile, referirnos a dos conceptos intrínsecamente relacionados con la demanda del mundo empresarial y económico chileno por integrar este tipo de trabajo a la legislación laboral, más allá de lo que ya existía en la materia. Por ello hablaremos de flexibilidad y precarización del trabajo. Por flexibilidad en materia laboral nos referimos a un modelo de regulación del trabajo que es adaptable, con menos regulaciones estatales y susceptible de ser modificado en cuanto a las condiciones en las cuales se prestan los servicios por la voluntad de las partes de la relación laboral. El centro de este modelo de trabajo, más que la protección del trabajador, es la libertad de trabajo. Es decir, este es un modelo en que empleador y trabajador pueden adaptar la contratación y las condiciones de trabajo dentro de un marco regulatorio que es amplio y casi inexistente. Es casi inexistente pues supone huir precisamente del derecho del trabajo y sus normas protectoras del trabajador. De esa forma se contrae el ámbito de aplicación de este. Para los partidarios de esta flexibilización laboral, se reemplaza la protección que otorgan las leyes laborales por la protección que ofrece un mercado del empleo que es más dinámico, con mayor competencia. Esto traería aparejada mejores condiciones de trabajo, pues los demandantes de la labor, es decir, las empresas, lucharían por atraer los mejores trabajadores ofreciendo mejores condiciones que sus rivales. Es decir, al disminuir la cantidad de oferentes de trabajo, se provocaría que los demandantes del mismo ofrecieran mejores condiciones para atraer mejores elementos. Sí, es capitalismo neoliberal aplicado al mundo del trabajo, es decir, análisis económico del derecho. Ni mencionar que estos acuerdos de las partes, tanto la laboral como la patronal, son entendidos como pactos individuales entre ambos. Singularmente consideradas estas partes,
Obvio que sin presencia de los sindicatos, porque son vistos como anomalías dentro de un mercado del empleo. Serían algo así como una especie de cártel de trabajadores que se coluden para imponer condiciones a los empleadores que se ven única y exclusivamente forzados a aceptar lo que estos sindicatos les imponen. Lo que claro, yo tampoco me la creo y me parece ridículo, pues también soy como ustedes, es decir, alguien sensato. Flexibilizar entonces sería, por ejemplo, reemplazar la forma de despedir a un trabajador. En Chile se solicita que para despedir a un trabajador se invoque una causal, por ejemplo, y de esa forma se justifica el despido. Reemplazar ese sistema por un sistema de libre despido en que solo basta la voluntad del empleador para poner término al contrato, sin la necesidad de invocar una causal para justificar el despido, sería entonces una forma de flexibilización. Flor. También es flexibilidad arrancar de los límites de la jornada para permitir planificaciones más, entre comillas, creativas del tiempo de trabajo. El problema con esta flexibilidad laboral no es que sea mala per se, es más bien un problema respecto del enfoque con el cual se aborda. El profesor Sergio Gamonal de la Universidad Adolfo Ibáñez ejemplifica esto en una columna que publicó hace algún tiempo atrás en El Mostrador. En ella ofrece el ejemplo de dos trabajadores hipotéticos. Uno trabaja en jornada flexible de forma voluntaria y el otro trabaja en jornada flexible porque así se lo impone su empleador. En el primer caso, se cumple con las horas de trabajo, pero este trabajador es capaz de determinar en qué momento se desempeña. Esto le permite entonces acomodar sus horarios laborales con los horarios de las actividades de su familia o con el que ocupa para realizar cualquier otra actividad de su interés. En el segundo caso, el segundo trabajador cumple con las horas contratadas pero en el horario que su empleador le indica. Esto hace imposible para él acomodar de la forma que hacía el trabajador anterior sus otras necesidades con las de su trabajo, porque siempre tendría que privilegiar los requerimientos laborales por sobre los de su familia, por ejemplo. Las diferencias en las condiciones que esta flexibilidad significan para la vida de ambos trabajadores radican en el interés respecto del cual esta flexibilidad es establecida. Así, si se establece en el interés del trabajador, ambas partes de la relación laboral pueden verse beneficiadas por esta flexibilidad, pues sus beneficios son aprovechados tanto por aquel como por el empleador por igual. En cambio, cuando la flexibilidad es establecida en el interés del empleador, solo la parte patronal se ve beneficiada por ella y solo significa desprotección para el trabajador. Ya, pero ¿qué tiene que ver todo eso con el teletrabajo? Bueno, pues que el teletrabajo es ampliamente reconocido tanto por sus promotores como por los escépticos como una forma de flexibilización laboral. Dentro de los beneficios que quienes quieren más teletrabajo le asignan a esta forma de prestar servicios se ponen, entre otros, disminución del ausentismo laboral, incremento de productividad, aumento de la opción de, entre comillas, autogestión de los trabajadores, alto eufemismo, ahorro de tiempos de desplazamiento y de, en consecuencia, dinero. En corto, los mismos beneficios que en su mayoría se le asignan a la flexibilización. ¿Quién aprovechará de estos beneficios? Bueno, conforme nos señala el profesor Gamonal, dependerá del interés que prime a la hora de determinar el régimen flexible. Observemos además lo que dice el artículo 22 del Código del Trabajo, aún sin considerar la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo. Calidad de vida. Un aplauso. Aplaudan. Gracias. Muchas gracias. Por Dios, qué vergüenza. El artículo 22 del Código involucra trabajo a distancia y teletrabajo como excepciones a las reglas de limitación de la jornada ordinaria. Es decir, aquellas reglas que dicen que solo se trabaja de forma ordinaria 45 horas semanales, distribuidas en no menos de 5 y no más de 6 días, con un límite de 10 horas por día. Si se observan los límites de jornada ordinaria de los que habla el Código, nos podemos dar cuenta que suponen marcos particularmente rígidos para organizar los tiempos de trabajo. Efectivamente, no todos los procesos productivos ocurren de la misma forma y sin dudas es aceptable decir que van a existir momentos durante el día, durante la semana, el mes o el año en los que la empresa requiere más trabajo y momentos en los que necesita menos. Organizar el tiempo de jornada en función de las necesidades productivas de la empresa resulta a lo menos difícil bajo este marco. De ahí que el teletrabajo suavice esos límites significa que se flexibilizan. Ahora, ¿es esta carencia de límite una consecuencia necesaria del formato de teletrabajo?
Bueno, nosotros creemos que no, para nada. Hoy en día, el desarrollo de las plataformas de gestión a través de las cuales se desarrolla este trabajo a distancia permite conocer al administrador del software de la empresa el detalle de cada una de las acciones que el usuario realiza en el sistema. Esto significa que el nivel de supervisión que implica el trabajo a distancia por medios informáticos se ve amplificado por el medio en que éste se produce. Así es mucho mayor la supervisión a través de la plataforma que respecto de la que puede realizar presencialmente un jefe en la oficina del lado. De esa forma es perfectamente posible de controlar el cumplimiento de una jornada mediante un registro de asistencia virtual. No se justificaría entonces que la regla general en materia de jornada fuese que esta fuese una excepción del límite de jornada ordinaria. Y así, y ya entrando a la reciente ley de trabajo a distancia y teletrabajo. Apláudame. Gracias. Qué agotador este tipo, ¿eh? Bueno, ya entrando a la reciente, ustedes ya saben, y sobre el mismo punto anterior de la limitación de jornada ordinaria, se recoge esta prevención parcialmente en el nuevo texto. Se dice que el teletrabajador se encuentra afecto a los límites de jornada, pero que, por pacto de las partes de la relación laboral, puede quedar sujeto a la regla de excepción del artículo 22. Esto lleva al siguiente punto, que justifica considerar esta modalidad como parte de la demanda por flexibilidad. La presencia del nuevo Tepextopolepegapal del sindicato para efectos de los pactos que pueden originarse por ocasión del trabajo a distancia y teletrabajo es nula. Es decir, se privilegia la figura del trabajador individual por sobre la del colectivo. Esto es, eso sí, una característica propia del enfoque que justifica la presión por más flexibilidad en la legislación laboral. El problema es que el derecho del trabajo se construye como una rama jurídica cuya inspiración principal es brindar protección al trabajador. Así, flexibilizar en los términos señalados implica eliminar las protecciones que incluyen la legislación laboral, al igual que la inspiración de esta. ¿Pero qué ocurre con otras formas de protección? La organización colectiva de los trabajadores, a través de sus sindicatos, es un mecanismo ampliamente reconocido de protección, a través del cual son estos mismos trabajadores los que tienden al cuidado de sus derechos. El problema, que resulta obvio, es que nuestro marco legal laboral no es particularmente amigo de los sindicatos, y con sus trabas a la acción de estos, el porcentaje de afiliación sindical y de cobertura de la negociación colectiva es particularmente bajo en nuestro país. Así queda claro que en un marco en el que el trabajador pueda pactar flexibilidad con su empleador individualmente, supone necesariamente que dicha flexibilidad quedará fijada en el interés del empleador, que es la parte materialmente fuerte dentro de la relación de trabajo. Así las cosas, entonces es difícil hablar de teletrabajo y flexibilización laboral sin preocuparnos del riesgo de que esto signifique precarización. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de precarización? Bueno, en sencillo, de deteriorar las condiciones en que se trabaja, desmejorando la calidad de vida de trabajadores, aumentando los riesgos laborales respecto de la vulneración de sus derechos, ya sea porque se perjudican sus expectativas económicas y las de su grupo familiar, o por las mayores probabilidades de afectar su salud física y psíquica. Pero acá hablamos de lebulilladas, así que entenderemos la precarización del siguiente modo. Supongamos un contrato de trabajo individual regulado por la ley con el máximo de protección que entrega el ordenamiento, y lo vamos a llamar A. Luego, cualquier otro tipo de contrato de trabajo que tenga menos protección que A, B, ponte tú, será una forma de precarizar el trabajo. En Chile entonces, A vendría a ser un contrato indefinido con jornada completa, y B vendría a ser, entre otros ejemplos, un contrato a plazo fijo con jornada parcial, siendo este un estándar menor de protección que el anterior. Desde esa perspectiva, ¿qué es el teletrabajo? ¿A o B? Bueno, a partir de que lo entendemos como una excepción a las protecciones legales que rigen sobre la determinación de la jornada, necesariamente tenemos que pensar que es B. Claro, la nueva ley parte de la base de que si hay límite de jornada,
pero deja la posibilidad de regular esto a través del acuerdo de las partes, con libertad para que sea pactado de forma individual. Sabemos bien que la capacidad negociadora del trabajador individualmente considerado no es equiparable a la misma capacidad que tiene su empleador al respecto, y obvio, esto va a terminar significando desprotección para aquel, es decir, tiene B escrito por todos lados. Pero además podemos observar otras características de la legislación, tanto la actual como la vieja, que nos indican que se trata de precarización. Hay ciertas normas que se aproximan a la idea de protección en el nuevo cuadro legal, como sería, por ejemplo, que el empleador no pueda entrar al domicilio desde el cual el trabajador presta sus servicios, si éste no lo autoriza. Pero, nuevamente, ¿estaría en condiciones un trabajador para decirle a su empleador que no puede entrar sin miedo a represalias de su parte? Y si eventualmente ese temor es justificado y el empleador se impone al trabajador, bueno, ¿quién protege a esta persona? La labor fiscalizadora de la administración a través de la Dirección del Trabajo y sus inspecciones es ampliamente reconocida como insuficiente aún en las condiciones actuales, con escasa presencia del teletrabajo hasta ahora. Básicamente porque no hay cama para tanta gente. La disponibilidad de recursos de las inspecciones hacen que sea una tarea titánica para esta repartición el estar presente en los distintos lugares de trabajo. ¿Qué ocurriría ahora? Que, como una consecuencia de esta nueva ley, se multiplicaran y atomizaran los lugares de trabajo. Claro, si no es el Estado, debiera ser entonces el sindicato, pero ya revisamos que la presencia de este en el mundo laboral chileno es demasiado débil como para cubrirlo suficientemente. Así, podemos extender este razonamiento a otros derechos que suponemos protectores del trabajador que consagra este nuevo marco. Finalmente, se trata de un viejo y conocido problema jurídico: tener lindos derechos reconocidos en la ley, pero que son difíciles de hacer cumplir, por no decir imposibles, transformando estos derechos en meras declaraciones de buenas intenciones y nada más. Lo único que le quedaría al trabajador es su propia acción protectora en cuanto a actitudes como estas del ejemplo significan abiertas vulneraciones a sus derechos fundamentales, lo que lo habilitaría para buscar el procedimiento de tutela laboral. El problema es que esto llega cuando la vulneración ya se produjo, se materializó el abuso patronal, no se previno. A lo mejor lo podemos reparar, pero la idea del sistema laboral sería, para que fuese completamente robusto, que no se produjesen ese tipo de abusos, porque la ley contempla mecanismos que lo eviten. Pero hay más, y esto lo observamos cuando nos hacemos la siguiente pregunta: ¿era necesaria la tramitación acelerada que le dieron a esta nueva ley? Y de plano, ¿era acaso necesaria siquiera una nueva ley? Escuchemos algunas declaraciones que a la luz de lo ocurrido ahora nos van a parecer contradictorias. Mira, esto de legislar literalmente para la galería es algo a atraer siempre. Esto de legislar literalmente para la galería, esto de legislar literalmente para la galería. Forma de descriterio, legislar de una manera apresurada, pero tampoco podemos caer en la tentación de legislar en caliente. Por algún motivo dejaron de legislar para la galería, o legislar apresuradamente, o legislar por reacción. Si uno fuera medio mal pensado, diría que en lugar de legislar para la galería, ahora legislan para el palco. Y es que sí, se hace referencia específicamente a la crisis sanitaria producto de la pandemia del coronavirus para justificar este proyecto. Pero dado que la idea era facilitar el distanciamiento social en el trabajo sin afectar los procesos productivos y la economía nacional, podemos decir que la autorización legislativa que ya constaba para practicar esta forma de trabajo contenida en el artículo 22 del Código era suficiente para cubrir la necesidad y, bueno, no se requería de una reforma al respecto. Existía entonces ya la posibilidad de teletrabajar en el Código del Trabajo. Por lo tanto, también había una forma jurídica apta para ello, pero no se estaba ocupando, y aún en medio de la crisis sanitaria da la impresión que no se ha ocupado respecto de todo su potencial. No encontré estudios chilenos sobre los motivos por que se daría esta situación. Sin embargo, sí hay un par de investigaciones cuantitativas hechas en Colombia, publicados sus resultados en revistas chilenas, que dan cuenta que las razones por las cuales se subutiliza el teletrabajo se deberían no tanto a cómo este aparece en la legislación laboral, sino más bien a desconocimiento y desconfianza de los mandos administrativos y gerenciales de las empresas. Habría bastado entonces, si es que hacemos una proyección de esos resultados a la realidad chilena, una campaña intensiva de concientización y publicidad.
Entonces, ¿para qué necesitábamos una nueva ley? El tema es que sí existe una demanda empresarial por mayor flexibilización de las reglas laborales, y el teletrabajo es una forma de lograr esto. Así que no es culpa nuestra si pensamos que quizás el motivo para abandonar la prudencia legislativa a la que tantas veces llamaron las autoridades, quizás esté más relacionada con satisfacer esas demandas que con promover el teletrabajo como una medida eficiente para hacer frente a la crisis sanitaria. Esto, sobre todo, si miramos que no parece tratarse esta nueva ley de permitir el teletrabajo dando una forma contractual conforme con el principio protector que rige la legislación laboral y su aplicación. Es más bien acerca de hacer más difusas esas protecciones a través de un mayor compromiso con la libertad de trabajo que con ellas, mediante la posibilidad de múltiples pactos individuales sobre las condiciones en las cuales se estarían prestando los servicios. Se trata entonces de luces y sombras. Algunas de estas luces son muy deseables tanto para el empresario como para el trabajador, como sería por ejemplo la posibilidad de una mayor capacidad de conciliar los distintos roles de los trabajadores y las trabajadoras en sus dimensiones familiar, laboral o académica. Sin embargo, sus sombras no recaen tanto sobre el teletrabajo en sí mismo, sino más bien sobre el proceso de flexibilización aparejado y que pareciera ir detrás. Sobre todo cuando este es visto como una forma de escapar de las protecciones que impone la legislación laboral en favor de las protecciones eventuales que aparentemente podría entregar el mercado. Si tan solo pudiéramos congeniar estos modos con mecanismos protectores de los trabajadores, quizás la resistencia a los procesos flexibilizadores sería menor. Con todo, aún queda bastante. Falta saber, por ejemplo, cómo es que esta nueva normativa se utilizaría, sobre todo luego de que pase la crisis sanitaria, si es que acaso los mandos administrativos y gerenciales pretenden seguir utilizando esta forma de trabajo. Por mientras, esta fue la leguleyada detrás de la nueva ley de trabajo a distancia y teletrabajo. Si les gustó, déjenme un me gusta y así sabré si continúo o no produciendo otros contenidos acerca de las leguleyadas detrás de las cosas y, bueno, las leguleyadas detrás de las otras. Cuídense y recuerden, quédense en casa. Adiós.